Acción. Ok, bienvenidos todos al estudio de este miércoles 13 de mayo. Hoy tenemos un estudio bien lindo, bien bonito acerca de la gracia de Dios, la restitución que viene de nuestro Padre, y vamos a aprenderlo a través de una historia muy bonita de dos amigos. Roger, ¿puedes tú quitar tu micrófono? Para que nos dirijas en oración. Amadísimo Padre, llegamos para darte gracias y ponernos a disposición tuya. Vamos a tener un estudio bíblico muy hermoso, dirigido por vuestra pastora, y te pedimos que nos des sabiduría, que nos des complacencia, que nos des paz en vuestros corazones para aprender más de ti, para acercarnos más a ti, para que todos vuestros hermanos tengan siempre la oportunidad de saber más de ti, Padre Santo, y te damos gracias por este maravilloso momento que nos ofreces. Te vamos a honrar siempre, te vamos a glorificar y danos siempre la oportunidad de que vuestra pastora tenga la sabiduría para nosotros aprender más. Gracias, amado Padre, por este momento. Gracias a todos los presentes y a los que no han podido hoy día estar con nosotros. Gracias a nuestro ministerio. Gracias, Padre. Bendice este gran momento. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, a mí me gusta, a pesar de que tengo las lecturas, las voy a mostrar para que las podamos leer de la pantalla. A mí me gustaría que ustedes tuvieran sus Biblias, porque así las pueden ir marcando. Si ustedes quieren ponerle un papelito o le quieren marcar con un highlighter o con un lapicero, lápiz, en fin, para que después eso les sirva a ustedes de referencia cuando vuelvan a esas lecturas y recuerden, esta es la historia que habla de la gracia de Dios, esta es la historia que habla de esta amistad. Así que vamos a usar nuestras Biblias, a pesar de que yo lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos leer desde ahí, pero tengan sus Biblias listas. Bueno, la primera lectura que vamos a hacer la tenemos en el primer libro de Samuel. Vamos a estar viendo el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Así que les voy a dar tiempo de ir al primer libro de Samuel. Y la primera lectura que vamos a tener la vamos a encontrar en el capítulo 14. Así que solamente váyanse al primer libro de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, y vayan al capítulo 14. Y yo voy a tratar de compartir ya la pantalla. Ok. ¿La pueden ver ahí? ¿Pueden ver ver la pantalla? Ok, perfecto. Ok, este estudio bíblico es el estudio bíblico de Mefiboset, que es la historia de un príncipe que fue olvidado y restituido por la gracia de Dios. Y esta es la historia que vamos a encontrar entre los libros del primer y segundo libro de Samuel. Pero vamos a ver un poquito el contexto para poder entender bien esta historia, para poder asimilarla bien. Entonces, vamos primeramente a ver de dónde viene Mefiboset. Primeramente, ¿quién era Saúl? Vamos a ver quién era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Aquí vemos una imagen de Saúl siendo ungido por Samuel. Él fue el primer rey de Israel. Y tuvo un hijo llamado Jonatán. No sé si ustedes han leído algo acerca de Jonatán, pero ahora lo vamos a leer porque quiero que conozcamos un poquito a Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Entonces,
vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos del 1 al 23. Yo voy a saltearme un poquito para que podamos cubrir toda la historia en esta hora. Y vemos que Jonatán era hijo de Saúl. Saúl tenía 4 hijos y tenía hijas también. Jonatán era uno de ellos. Y vemos que acá Jonatán está en medio de una batalla. Está en medio de una batalla, están luchando contra los filisteos, los israelitas. Los filisteos están acampando y son bastantes hombres. Y entonces Jonatán dice en el versículo 4, no sé si alguien quisiera leerlo, tal vez abrimos los micrófonos, Leo. ¿Aquí? ¿Podrías abrir los micrófonos para que puedan todos participar? Claro, estamos. Ok, si alguien quiere leer el versículo 4. Amén. En el paso por donde Jonatán procuraba llegar al destacamento de los filisteos, había un peñasco agudo a un lado y otro peñasco agudo al otro lado, opuesto. Ok. Entonces, sáltate ahí, versículo 6. Entonces, Jonatán dijo a su escudero, ven, pasemos al destacamento de los incircuncisos, quizás el Señor haga algo por medio de nosotros, porque nada impide al Señor salvar con muchos o con pocos. Su escudero le respondió, haz todo lo que está en tu corazón. Ve, he aquí que yo estoy contigo a tu disposición. Y Jonatán dijo, he aquí que nosotros pasaremos hacia aquellos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen así, esperen hasta que nos acerquemos a ustedes. Entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos hacia donde ellos están. Pero si nos dicen así, suban hasta nosotros. Entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano. Esta será la señal para nosotros. Ok, so aquí vemos algo. Para empezar, los filisteos eran mucha gente. Es un campamento el que tienen ahí. Y estamos viendo que solo Jonatán y su escudero son los que se van a enfrentar a este ejército tan peligroso, ¿verdad? Pero hay algo que Jonatán está haciendo. ¿Qué es lo que ustedes ven que Jonatán está haciendo en esta hazaña que él se tiene? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí que él está? ¿En dónde está la confianza de Jonatán? En Dios. En Dios. En el Señor. Él está diciendo que Quizás. si el Señor está con ellos, ¿verdad? Aunque solo sean 2 los que se enfrenten al ejército, si Dios está con ellos, ellos van a vencer a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que Jonatán está haciendo? Está tomando una estrategia, ¿verdad? Y básicamente le está presentando la estrategia a Dios, porque está diciendo que si los filisteos los llaman a ellos para que bajen, esa es la señal que Dios les va a dar, que ellos bajen y que Dios va a estar con ellos para enfrentarse al ejército, ¿verdad? Entonces vemos primeramente la confianza que Jonatán está teniendo en Dios Contigo. Amén. y desarrollando una estrategia que está poniendo en las manos de Dios. Y esto es una gran enseñanza para nosotros en el aspecto de lo importante que es cuando nosotros estamos teniendo batallas espirituales, batallas difíciles en nuestra vida. Lo importante es una estrategia y entregarle la estrategia a nuestro Señor, ¿verdad? Dejar que sea realmente Él el que se encargue. Entonces vemos aquí que ellos han dicho, porque el Señor los ha entregado a nuestra mano, esta será la señal para nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa después. Ok. Ve, si alguien puede leer el versículo 12 en adelante.
Los hombres de la guarnición respondieron a Amén. Ok, yo lo leo. Del versículo 12 en adelante. Correcto. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Permíteme un momentito, Yadira. Permíteme ahí un momentito. Ok. Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Saúl se está dando cuenta, primeramente, que Jonatán no está ahí. Y hay un tremendo alboroto ya, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo actuó Dios para que el pueblo israelita tuviera la victoria sobre esta batalla. Entonces, ahora sí, Yadira, si puedes leer del 20 al 23. Ok. Y juntando Saúl... Sorry. Pero es que se me... Del 20 al 23, sí. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aben. Ok, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Volvía contra su compañero y había gran confusión. Les ayudó a terminar de ganar la batalla. Creando confusión, ¿verdad? Creando confusión. Creando confusión. Exactamente. Dicen que ellos mismos se empezaron a matar entre ellos mismos. Exacto. Y los que estaban del lado de los otros se volvieron al lado de los israelitas. Entonces vemos que vemos la mano de Dios en medio de todo esto de una manera increíble. Porque era mucha la gente, eran muchos. Y eran solo Jonatán y su escudero los que estaban ahí. Pero Dios de alguna manera está del lado de Jonatán, ¿verdad? Y permite que esta batalla se gane. Entonces, lo que yo quería que viéramos con esta historia es quién es Jonatán, qué características ven ustedes en él, cuál es el carácter de él.
Él es un siervo de Dios. Él tiene fe en Dios. Confía en Él. Era un hombre ¿Qué más? decidido. Bien decidido era. Claro, su confianza les Sí. daba esa fe. Él, él toma una estrategia confiando en Dios. Él sabía que de algún modo Dios iba a proveer ayuda. Ajá. Tiene un carácter osado, ¿no? No, muy decidido. Guerrero. Claro, guerrero, decidido. Muy bien. Este es Jonatán. Tal vez después le vamos a ver todavía más características conforme la historia se vaya desarrollando, pero este es el hijo de Saúl. Entonces, en el primer relato que oímos que Jonatán se conoce con David, es después de que David ha sido ungido por Samuel. Recuérdense que David era el hijo más pequeño de Isaí. Samuel lo unge y entonces después viene David, se pone al servicio de Saúl, ¿verdad? Al principio lo que David hacía era que le tocaba el arpa al rey. Acuérdense que el rey padecía como que de mucho nerviosismo y mucha cosa rara. Entonces David le tocaba el arpa y eso le calmaba los nervios a Saúl. Después de eso vemos la situación de David y Goliat, ¿no? Cuando David se enfrenta otra vez a los filisteos y vence a Goliat. Entonces, aquí, en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4, es la primera vez que vamos a oír que se conocen Jonatán y David y qué es lo que sienten el uno por el otro. Entonces, vamos a ver quién puede leer esa parte. ¿Quiero leer yo? Primer libro de Samuel. Ok, perfecto. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David junto a otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. ¿Qué creen ustedes que querrá decir eso? Cediéndole su poder. Dándole poder a él. Haciéndolo un igual, ¿no? Sí, dándole poder, potestad a él. Jonatán es un príncipe, Jonatán es hijo de un rey. Y le da Y poder. está básicamente diciéndole a David, tú eres parte de nosotros, tú eres mi hermano ahora, ¿verdad? Parte de la familia. Exactamente. Le está dando sus objetos de guerra, que eran como íconos importantes para los guerreros, porque guardaban las espadas con las que habían matado a los enemigos, guardaban todo eso como una especie de lo que le dan a los soldados, los honores que le dan las medallas que le dan a los soldados. Las condecoraciones. Luego esa es la palabra. Entonces eso, Jonatán se lo está dando a David como un signo de tú ya no eres solamente David, eres parte de nosotros, eres parte de la realeza, eres mi hermano ahora, ¿verdad? Ok, so ahora vamos a ver algo bien importante en esta historia. A Saúl ya le cayó gordo David. Por varias razones. Una, porque David es muy popular. David fíjense, David era muy carismático, muy popular y era un guerrero increíble, ¿no? Entonces, inclusive hasta las mujeres del palacio un día salieron a recibir a Saúl y salieron cantando una cancioncita
diciendo, ay, Saúl mató a sus 1000 hombres, pero David mató a 10,000. Entonces Saúl se enojó, le cayó mal. Y también él empezó a tener celos, empezó a tener celos por todo, celos por la relación con su hijo, celos por qué sé yo. Pero la cosa es que Saúl ya no quería a David. Entonces, vamos a ver aquí cómo Jonatán intercede por su amigo. Ahora la palabra que nos da, la pregunta que nos da el estudio bíblico es si alguna vez alguno de nosotros ha intercedido por un amigo con alguien más, en alguna situación. Claro. Si alguien quiere compartir alguna historia acerca de alguien intercediendo por un amigo. Como quien dice, poniendo la buena palabra por el amigo con el jefe o qué sé yo, con alguien. O aquí está, o en este grupo sálvese quien pueda. Ok, yo, Altagracia. Sálvese quien pueda, tú con tu vida y yo con la mía. Le quiero hacer un comentario, Altagracia. En el trabajo, había una compañera de trabajo y el trabajo que ella hace es de transportar a las personas, de llevarlo de un lugar a otro. Entonces, a veces la gente se quejaba de que ella duraba mucho haciendo el trabajo y que ella decía que era bien difícil hacer eso. Entonces, yo varias veces hablé con la jefa y la jefa me dijo a mí, bueno, antes de ella coger el trabajo, sabía de qué se trataba el trabajo. Entonces yo le dije, no, no se trata de eso, se trata de que usted reconozca que el trabajo es difícil y a veces se necesita una persona que le ayude. Entonces, en una ocasión, ella estábamos hablando y eso, y me dijo, ni la defiendas. Porque como que ni la defiendas. Entonces, Imagínate. aunque la persona tenía o no tenía work ethic en ciertos momentos, pero era, yo pienso, mi trabajo, reconocer que el trabajo era duro y que en ciertos días ella necesitaba una ayuda extra porque teníamos demasiado paciente. Pero a veces los jefes se agarran de lo que sea, porque ella me dijo a mí, no, ese trabajo, ella sabía que ese trabajo es así. Digo, es duro para ella y es duro para todo el que la cubre. Cuando ella no está aquí, se quejan porque el trabajo es duro. Entonces me dice, no, tú siempre tienes algo como defenderla. Y lo que pasa es que cuando intercedemos por alguien, no se trata de exagerar la nota, ¿verdad? No se trata de decir que la persona es monedita de oro, sino que simple y sencillamente decir lo que nosotros conocemos de la persona, ¿verdad? Sí. ¿Quién es y cómo es nuestro amigo? No se trata de ponerlo por los cielos, se trata de hablar con verdad. Entonces vemos que aquí en el primer libro del Samuel, vamos a pasar al capítulo 19, vayan marcando todas estas cositas porque después les va a servir para recordar esta historia tan preciosa. Primer libro de Samuel, capítulo 19, del 1 al 6. Vamos a ver si alguien me lo puede leer. Yo voy a mover la página ahí. Ok. Yo, pastora. Ok. Saúl habló a su hijo Jonathan y a todos sus servidores para dar muerte a David. Pero Jonathan dijo de Saúl, amaba mucho a David. Y Jonathan avisó a David diciendo, mi padre Saúl procura matarte. Ahora, por favor, ten cuidado durante la mañana y escóndete en un lugar oculto. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés y hablaré de ti a mi padre. Si percibo algo, te lo avisaré. Aquí está otra vez Jonatán, el máster de las estrategias, diciéndole a David qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Y lo pone por sobreaviso de lo que su papá también está planeando hacer. Ok. ¿Alguien podrá leer del versículo 4 al 7? Amén. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti,
sino que sus obras han sido muy buenas para contigo, pues puso su vida en peligro cuando mató a los filisteos. Y Jehová dio en gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Hasta el 5, ¿no, Pati? No, hasta el 7. Ok. Y escribió y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Ok. Entonces vemos que la estrategia de Jonatán funcionó, ¿verdad? Sí. Jonatán habló lo que él conoce de su amigo David, quién es para él David, ¿verdad? Y logra que su padre jure que no lo va a matar y se lo lleva de vuelta al palacio. Ok. Ahora vamos a ver un pacto que ellos dos hacen. Ok. Este es un pacto entre amigos. Ustedes saben lo que es un pacto entre amigos, ¿verdad? Alguna vez de pequeño hicieron un pacto. Compromiso. Compromiso, serio. Ajá, exacto. Un compromiso entre amigos. Ok. Y esos compromisos son bien importantes. ¿No les ha pasado que alguna vez un amigo se ha comprometido con ustedes y los deja colgados? Sí. Pasa más frecuente de lo que uno quisiera, ¿verdad? Te prometo, te prometo, te prometo y bueno. Ahora vamos a ver este pacto tan especial que hubo entre Jonatán y David. Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 32 al 42. Aquí vamos a ver otra vez la intercesión que David hizo por Jonatán, a su padre, en donde le pregunta, ¿por qué es que David tiene que morir? ¿Qué es lo que David ha hecho? ¿Verdad? Y Saúl arroja una lanza para herirlo, y Jonatán entendió que su padre está dispuesto a matar a David. Y Jonatán dice que se levanta ardiendo en ira, y no comió el segundo día después de la luna nueva, pues estaba triste por causa de David. No quería que su padre lo matara. Y Jonatán salió al campo según lo convenido con David, y un muchacho pequeño estaba con él. Entonces dijo al muchacho, aquí viene otra estrategia, fíjense bien. Le dice al muchacho, por favor, corre y busca las flechas que yo tire. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasaran sobre él. O sea que estaba tirando las flechas bien lejos para que el muchacho corriera bien lejos a recoger las flechas. Y cuando el muchacho llegó a donde estaba la flecha que Jonatán había tirado, este gritó al muchacho diciendo, no está la flecha más allá, ¿verdad? Como haciéndolo, gritaba recio para que como que alguien más lo oyera. Acordémonos que David estaba escondido, ¿verdad? Y entonces dice, a Jonatán volvió a gritar al muchacho, date prisa, apresúrate, no te detengas. El muchacho de Jonatán recogió las flechas y volvió a su señor, pero el muchacho no entendió nada. O sea, no sabía cuál era el juego. La cosa es que solamente Jonatán y David entendían el asunto. Después Jonatán entregó sus armas al muchacho y le dijo, ve y llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose en la tierra. Luego, besándose el uno con el otro, lloraron juntos, aunque David lloró más. Entonces Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor diciendo, el Señor sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre,
¿Qué quiere decir este pacto que ellos se acaban de hacer? Vete en paz porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. Había lealtad entre ellos, ¿no? Había lealtad entre ellos. Sí. Correcto. Había lealtad y había compromiso. Y este compromiso ahora ya no solo es entre ellos. Ya no. Ese compromiso ahora es entre sus descendientes. Va a alcanzar a los hijos y los hijos de los hijos, esta promesa, ¿verdad? Después vamos a ver lo importante que fue esto en esta historia. Bueno, entonces ahora, que alguien pudiera leer el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 16 al 18. Amén. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Jores y lo fortaleció en Dios. Le dijo, no temas porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl, mi padre, lo sabe. Ambos hicieron un pacto ante el Señor. Después David se quedó en Jores y Jonatán volvió a su casa. Jonatán era un hombre de Dios, ¿verdad? Sí. Y él pudiera haber heredado el trono, que él era príncipe. Él era el hijo del rey. Mas, sin embargo, Jonatán respetó la decisión de Dios. Esa unción que David recibió a través de Samuel, Jonatán la respetó sabiendo que Dios mismo era el que estaba instituyendo a David como rey. Y él se hace para atrás diciéndole, tú vas a ser el rey y yo voy a ser el segundo después de ti. ¿Verdad? Respetando lo que Dios ya ha decidido con David. Right. Ahora vamos a ver qué pasa con Jonatán. Aquí viene la parte más triste. Vamos a ver si alguien puede leer primer libro de Samuel, capítulo 31, del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 7. Lo voy a leer. Ok. Los filisteos combatieron contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán y Abinadab y Malquisum, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl y los hombres que tiraban con el arco lo encontraron y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y atraviésame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me atraviesen y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió junto con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su escudero y también todos sus hombres junto con él. Y al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, que los de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. Ok, entonces vemos que al final de cuentas, Jonatán muere cerca de su padre, Saúl, y de sus hermanos, a manos de los filisteos. Vamos a ver cómo reacciona David a todo esto. Vamos a irnos al segundo libro de Samuel ahora. Vamos a saltar al siguiente libro, que es el segundo libro de Samuel.
capítulo 1, versículos del 1 al 15. Alguien va a decirle a David en este momento que su mejor amigo ha muerto y su padre también. David respetaba a Saúl. A pesar de que Saúl no quería a David, David siempre lo amó y lo respetó como rey. Siempre. David nunca levantó la mano contra Saúl. Y vamos a ver cómo reacciona con la muerte de ellos dos. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Qué malo tiene? Yo lo encontré, no sé qué malo tiene también. ¿Alguien más lo tiene? Amén. Ok. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. El tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ven y mátalo. Y él lo hirió y murió. Amén. Miren cómo reaccionó David a esto. Vamos a empezar, vamos a recordar. En la primera lectura dijo que decía que Saúl se tiró a su espada para morirse, ¿no? Sí. Le dejó ir a la espada para él morir. Aparentemente no quedó muerto. No. Aparentemente estaba todavía vivo. Entonces a David le lastimó y le hirió a que este hombre haya tenido el valor de matar a un rey, a un ungido del Señor. David quería mucho a Saúl, amaba a Jonatán, y esto le afectó como que su propio padre hubiera muerto, y hubiera muerto de esa manera, ¿verdad? Entonces se enojó contra el que no tuvo compasión de un rey moribundo y lo mató.
Estas Pero él estaba palabras... siguiendo órdenes. ¿Perdón? Él estaba siguiendo órdenes. Aún así, aunque el mismo rey le dijo que lo matara, para David fue una ofensa terrible. Si no Para lo hubiera- David, si no lo David hubiera- no pudo manejar eso. Pero si no lo hubiera terminado de matar el hombre, otro hubiera venido y le da chicharrón. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué posición tan difícil? Porque fue eutanasia, ¿no? Fue también muerte por misericordia, porque Sí. seguro el rey estaba sufriendo. Así dijo. Él estaba herido de muerte. Él estaba herido de muerte porque él se le dejó ir a la espada. En la primera lectura que vemos de Samuel dice que se le dejó ir a la espada y asumieron que había muerto. Pero en esta segunda lectura vemos que no, que había quedado vivo. Y entonces viene este Amalequita y lo mata, pero además de matarlo le quita la corona y va y se la entrega a David y David lo toma como una tremenda ofensa. Después de que sucedió todo esto, David escribe un salmo y estas palabras están en uno de sus salmos. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, eran más veloces que las águilas, eran más fuertes que los leones. Vamos a ver el amor que David les tenía y vamos a ver que muchos de los salmos que David escribió, los escribió en momentos bien negros, bien oscuros de su vida, ¿verdad? En momentos bien difíciles. Fue cuando él se inspiró en escribir unos salmos muy preciosos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Pasa el tiempo, pasan los años, ¿verdad? Ahora, cuando sucedió toda esta cuestión de que mataron a Saúl y a Jonatán, fue una confusión muy grande la que sucedió esa noche. Y hay una historia que viene ahorita a la que quiero que le pongan mucha atención, porque a pesar de que se murieron todos los hijos varones de Saúl y murió Saúl el rey, todavía quedaba un heredero de Saúl. Y eso lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Quiero que alguien lea, si puede hacerme el favor de leer, del versículo 1 al 4, donde están las letras negras. Del 1 al 4. Yo leo. Del 1 al 4, ¿dónde está? ¿Esta? De ahí empieza. Cuando Isobesed, hijo de Saúl, oyó que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel fue atemorizado. El hijo de Saúl tenía 2 hombres, los cuales eran jefes de tropa. El nombre de uno era Baná, el otro era Recab. Eran hijos de Rimón, de Berot, de los hijos de Benjamín. Berot era considerada como de Benjamín, y los berotitas huyeron a Gitaim, donde habitan como forasteros hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó, y sucedió que cuando huía apresuradamente el niño, no veo. El niño... El niño se cayó y quedó cojo, y se llamaba Mefiboset. Ok. Guardamos. En esa confusión que hubo, ¿verdad? La nodriza agarra al bebé, al nene que tenía 5 años, y como ella salió así como apresurada, despetacada, como decimos en Guatemala, con el bebé, el niño en brazos, me imagino yo que en la corrida se tropezó y el niño se le cayó. Y al niño caérsele, posiblemente se quebró la columna. Yo solo puedo imaginar, no puedo ni imaginar el dolor que esa criatura tenía, los gritos que pegaba y la angustia de esa mujer. Porque se le acababa de caer el hijo del príncipe,
el hijo del príncipe Jonatán, nieto del rey Saúl. Y ahorita esa pobre mujer debe estar desesperada pensando, a mí también me van a matar, ¿verdad? Pero aparentemente reacciona y recoge al niño y se lo lleva. Pero el niño se quedó cojo de por vida. ¿Ok? Entonces vamos a pasar acá. Aquí está toda lo que sucede. La muerte del último hijo de Saúl, que es Siboset, que también lo mataron. A él le quitaron la cabeza. Fue una cosa terrible. Si ustedes lo quieren leer, la historia de la muerte del último hijo de David, de Saúl, está en segundo libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 12. ¿Okay? Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan del pacto que David y Jonatán hicieron? ¿Se acuerdan cuál fue el pacto? De su descendencia. Con su descendencia. De ambas descendencias. Ok. Entonces ya han pasado muchos años. Han pasado ya muchos años, David es rey. Y entonces vemos aquí que David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Acordándose del pacto que hizo, ¿verdad? Entonces había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron a presencia de David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo soy. El rey le preguntó, ¿no queda nadie en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David envió a traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le dijo, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Fíjense bien lo que hace David. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Él se postró y preguntó, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Por qué creen ustedes que Mefiboset le contesta a David de esta manera? ¿Pero porque estaba inválido, será? ¿Y qué significaba estar inválido? Que no, como que no servía él. Él estaba conviviendo casi como un pordiosero. Como un pordiosero, básicamente, ¿no? No tenía una persona en la condición que él estaba, no tenía lugar en la sociedad. Toda su vida había vivido como un ser indeseable, por decirlo así. Un indigente. Un indigente. Hay un video muy bonito de lo que sucede. Yo le voy a pedir a Leo que nos lo ponga. Leonel, ¿estás ahí? No te miro. Está ahí, Leo, lo pueden ver porque yo no lo miro porque estaba. Se escapó. Se congeló. Está congelado. Ah, ya. Voy a parar yo de compartir acá por un momento para que podamos ver ese video y después vamos a volver al estudio. Okay, voy a parar yo de compartir y a ver si Lionel nos puede poner el video. Creo que soy más rápido que el internet yo.
la vi, todo eso me acuerdo de Mefiboset. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O rei os aguarda. Por aqui, por favor. Josias! Josias! Você vai levar esses dois nesse estado para ver o rei? Não é melhor dar um banho antes para tirar esse mau cheiro? Não temos tempo para isso. O rei quer vê-los imediatamente. Venham. Rei Davi! Sim, Josias. Eles estão aqui, meu senhor. Faça-os entrar. Mefibosete. Às suas ordens, meu senhor. Por favor, levante seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor e da amizade que eu senti pelo seu pai, Jonatas. Aqui está, meu senhor. Como prometiu meu rei. Filho de Jonatas, neto de Saul. Meu rei. Foi difícil demais encontrá-lo. Procurei ele em todos os cantos, mas não desisti até que cumprisse a ordem que o senhor me deu. Bom trabalho. Quem é a moça que o acompanha? Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Celil, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete. A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe. Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas. Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor, sem esperar agradecimento ou recompensa. A sua bondade não tem preço. Não tem mesmo, senhor. Eu devo a minha vida a essa mulher. Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso. No palácio? Vocês ficarão em Jerusalém e morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete, te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, que são suas por direito. A partir de hoje, comerá sempre à minha mesa, junto à minha família, como se fosse um de meus filhos. Por que me trata desse jeito?
sou ela, senão apenas cão morto para ter olhado para mim. Oh my God. Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. E um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai. Muito obrigado, Senhor. Foi exatamente isso que eu disse a ele. Mefibosete realmente é um homem admirável. Quanto a você, Ziba. Sim, senhor. Agora será servo de Mefibosete. Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa. Wow, qué emocionante. Precioso, ¿verdad? Wow, wow, wow. Es bien emocionante ver Sí. cómo realmente el Señor cumple su promesa de gracia sobre cada uno de sus hijos. Amén. Así que para Mefiboset, el haber sido cojo significó estar exiliado, ser rechazado, vivir como indigente, no tener las cosas que hubiese debido tener porque Como hijo de un rey. era de la familia real, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que ver es que Mefiboset fue objeto de la misericordia de Dios y usó a David como un conducto para mostrar esa misericordia, ¿verdad? Y esta historia únicamente me enseña a mí que muchas veces nosotros somos como Mefiboset, ¿verdad? Que sentimos que estamos exiliados, que sentimos que hemos sido rechazados en algún momento de la vida, pero hay algo que esta historia nos enseña, que el Señor siempre va a rescatarnos. Que el Señor siempre va a rescatarnos con su infinita gracia. En esta historia vemos cómo el Señor restituye a Mefiboset, ¿verdad? Cómo lo vuelve a colocar en el lugar de derecho de su nacimiento. Y a pesar de que sufrió el exilio por su condición, que él no se la buscó, el Señor viene y lo restituye y lo pone en la casa del rey, a vivir como uno más de ellos. Yo pienso que es una historia que nos enseña el Dios que tenemos en nuestra vida. Que por mucho que nosotros pasemos por tiempo desolado o tiempo de adversidad en nuestra vida, tenemos a un Dios que es fiel. Y vemos que este príncipe fue restituido por Dios y vemos la gracia abundante de Dios siendo derramada sobre las personas menos pensadas, ¿verdad? La misericordia del Señor también. ¿Puedo yo agregar algo ahí? Sí, dime. Según lo que vi en el video,
Yo lo Sí. que vi, lo que pude ver rápidamente es que Dios nos reconocerá a nosotros por lo que realmente somos, no por lo que aparentamos ser. Amén. 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 Exactamente. Justicias también. Exactamente. Y Creo que siempre, es una historia maravillosa. Sí, dime, Roger. siempre hay un malo en el grupo, ¿no? El que metía cizaña. Siempre existe uno de esos. Siempre va a existir. Y al final le dicen que se vaya, que él iba a ser siervo de Medisofé, ¿no? Mefiboset. Mefiboset, ajá. Que él iba a ser siervo de él. Como dice, cállate la boca, ya no hable más. Ustedes saben que para el pueblo de Israel los nombres son muy importantes, ¿no? Los nombres siempre quieren decir algo. Mientras el nombre del papá de Mefiboset significaba el don de Dios. Jonatán significa el don de Dios, el regalo de Dios. El nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Wow. Imagínense eso. Un nombre que se le dio que no merecía. Hasta inclusive eso. Y después viene a ser restituido como el hijo del que se llamaba el don de Dios. Realmente es una historia que nos enseña mucho acerca de lo que significa la restitución de nuestro Señor. Y en tiempos como este creo que es importante meditar en una historia así. Importante meditar que posiblemente estemos pasando tal vez por tiempos difíciles en este momento, en los que estamos teniendo un poco de carencia. Pero es por seguro que Dios está cuidando de nosotros, lo que estábamos hablando antes del estudio acerca de los pajaritos, Liz. Tiene mucho que ver con esta historia, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con el confiar en Dios. ¿Vieron cómo Jonatán confiaba en Dios? Él presentaba estrategias de guerra, pero las presentaba en el nombre de Dios. Y Dios se manifestaba en ellas. Dios de verdad le respondía. Y estaba con él. Entonces ahí vemos la confianza ciega en nuestro Señor, que Él cuida de nosotros. Dime, Roy. No, acá también hay una cosa de que las promesas, las descendencias, como en el tiempo Dios lo restituye a su lugar, al que le pertenece a él, ¿no? ¿Por qué? Porque Jonatán es el que le promete, le hace la promesa a David. Y él retribuye su generosidad. Dice, tú eres como un hijo. Esa es la generosidad de él, la lealtad también que le guarda a Jonatán cuando hacen la promesa a través de su descendencia, ambos. Así es, ese pacto que hicieron, ¿no? Que iba a llegar a la descendencia, no solamente entre ellos dos. Como le llamamos nosotros el pacto de caballeros, ¿no? Ajá. Pero ese es un pacto con Dios exclusivamente, ¿no? Así es. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Es una preciosa historia. Es muy lindo leer el primer y segundo libro de Samuel. Ahí está toda la historia de David. Y ahí vemos todo lo que David tuvo que pasar durante su vida. Y en esos momentos son los que David usa para inspirarse en la gracia de nuestro Señor y le alaba. Y ahí vemos esos preciosos salmos en los que David se expresa diciendo que a pesar de lo que él está viviendo, forza su alma a alabar y glorificar al Señor. No, aparte que David jamás le tuvo nada, ni rencor, nada a Saúl, a pesar que él lo quiso matar. Exacto. Al contrario, le ha tenido gratitud porque Mefiboset era descendiente de Saúl. Sí. Era la segunda descendencia de él, ¿no? La segunda generación. Pero ese era el pacto con el hijo, con el papá. Claro. Entonces que tenía que él, cualquiera de los dos tenían que velar por su descendencia, ¿no? Saúl era el abuelo ahí, pero él respetó eso, porque si Saúl lo puso donde estaba David, creo que él también recordó eso, ¿no? Saúl, después Jonatán, con el que hace el pacto, mira, pues, ¿cómo voy a tener a este cristiano así, no? Sí, tengo que restituirlo.
le devuelve sus tierras, le da todo lo que le pertenece a él. Correcto. Correcto. Es una restitución completa porque no solo es lo material, sino lo emocional. Aparte de lo emocional, le dice, no, mira, ahora tú vas a vivir aquí en el palacio como mi hijo. No se daba más. Y lo difícil que ha de haber sido para él creer que esto sea cierto, ¿no? Porque era realidad, por eso asumimos que la vida que llevó fue muy dura por el hecho de que era paralítico y era una mujer sola la que lo cuidaba. Eso tuvo que haber habido una vida de mucha carencia y de mucho dolor. Y pues más sin embargo... La que lo cuidaba era la ¿cómo se llama? La nana de él, ¿no? Que cuando la Biblia dice que era la nodriza la que lo cuidaba. La nodriza cuando huye con él, bueno, yo vi en esto de David, no sé si hasta qué punto habrá sido, pero ahí la nodriza lo cría y ella hasta se prostituye para criar a Es posible, quien haya escrito la historia serie es posible, pues se asume que vivieron una vida de mucha carencia, muy precaria por la razón pues de que ella era mujer, en ese tiempo la mujer tenía que tener presencia de varón para ser parte de la sociedad y si no pues tenía que irse a mendigar. Tenía que mendigar y obviamente Mefiboset con su discapacidad pues era una carga, ¿no? Más sin embargo ella no lo abandonó. No lo abandonó. Bien bonita esa historia, bien bonita. Es una historia de verdad que nos enseña el cuidado que Dios tiene con sus hijos, la gracia de nuestro Señor, la restitución de nuestro Señor en el momento preciso, en el momento de Dios, no en el nuestro. Porque a lo mejor Mefiboset alguna vez se preguntó a sí mismo por qué fue lo que hice para merecer todo lo que tengo en mi vida, ¿no? Ha sido una vida de mucha calamidad, pero en el momento el Señor cumple sus promesas y de verdad es precioso saber que le pertenecemos a un Dios que está a ese cuidado de nosotros, ¿verdad? Y una vez más comprobamos de que los pactos se respetan. Que los pactos se respetan, exactamente. No, y Dios cumple su promesa. Y Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas. Y que cumple. También a Dios no le gustan las injusticias, cuando hay injusticia. Exactamente. De eso estuvimos hablando esta semana, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que Dios aborrece, la injusticia. Se ve muy claro que mucha misericordia, mucho amor, mucho deseo de no ver sufrir a una persona, ¿no? Correcto. Y a veces pues yo me pongo a pensar que uno se coloca en el lado de Mefiboset, pero también se coloca en el lado de la nodriza, ¿verdad? Cuando uno siente culpa, muchas veces uno sin querer comete errores y lastima a otras personas y uno carga eso en el corazón también. Entonces para ella también esto fue una restitución. Porque me imagino que ha de haber cargado en su corazón el haber botado a ese niño y haberle causado el problema que tuvo toda su vida, haber sido para ella muy difícil también. Tal vez por eso ella se hizo cargo de él, ¿no? Sí. Pero a ella se le cae el niño en el afán de huir. Claro, en el afán de huir, por supuesto. No fue culpa de ella, pero se sentía con cargo de culpa porque ese niño quedó lisiado. Eso era. Porque ella quería salvar al niño, quería huir con él, protegerlo. En ese afán se le cae el niño y más culpa para ella, por eso que tuvo que hacer tanto sacrificio. Hizo demasiado sacrificio ella por él. Ese es el amor verdadero sin ningún interés, porque ella no tenía por qué llevárselo ni cargar con el niño, pero desde luego ella se lo quedó, lo cuidó y estuvo con él en lo bueno y en lo malo. Esa es la fidelidad. Amén, la fidelidad, sí, claro, ahí está. Y esperar fidelidad de que Dios pone en el corazón de nosotros, sí, lo puso en el corazón de ella. En ella. Así que nuestro sacrificio vale la pena porque tendremos buena recompensa al final, ¿no? Amén, gloria a Dios, así es. Así es. Bueno, vamos a cerrar el estudio y después nos quedamos un ratito más. Solo quiero cerrar el estudio. Quiero ver si alguien nos puede... A ver, Freddy, tú dirígenos en oración para poder cerrar el estudio. Seguro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido
escuchar esta historia y aprender. Ten canal en nosotros. Gracias, Para poner en práctica. Bendice, Gracias. Señor, cada uno de nosotros. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias, Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, mi Dios, para los demás. A hacer luz dentro de las tinieblas. Que tu amor y tu paz, Señor, nos acompañen siempre para que podamos, Señor, así continuar. Aún vengan las circunstancias de nuestra vida. Nosotros vamos todos perdidos, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros y al final tú nos vas a dar la victoria. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. La paz te pedimos por cada uno de nosotros, que nos acompañen siempre, sabiendo que no estamos solos, que tú siempre vas con nosotros. Permítenos siempre agarrarnos de tu mano, Señor, y no soltarnos más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre,